Como ustedes saben, hace 8 días el pastor empezó una serie del Espíritu Santo. Y cuando él nos hablaba, él nos decía: el Espíritu Santo es una persona maravillosa. Y empezó a hablarnos del Espíritu Santo de una forma tan linda, de saber que Él siente, tiene emociones, tiene su voluntad. Y vino y nos habló de todo lo que Él hacía, cómo nos capacitaba, cómo nos revestía, todas las cosas que Él hacía. Y hoy yo sigo con la serie y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿tú qué quieres que hable, Espíritu Santo? Porque es Él el que dirige esta iglesia, es Él el que pastorea esta iglesia. Y yo le dije: Señor, ¿qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y me trajo durante unos días un versículo que taladró mi corazón. Y eso está en Santiago 4:5. Y aquí Santiago coge y reúne al pueblo, reúne a la iglesia y les habla y les dice sobre las relaciones que ellos tenían, sobre la amistad con quién querían tener. Les habla Santiago y les dice: ¿ustedes con quién quieren tener la amistad? ¿Quieren seguir teniendo la amistad con el mundo? Pues van a desagradar a Dios. Si quieren seguir persistiendo en tener la amistad en el mundo, viene y les habla así. Y mire lo que dice el versículo 5, dice acá: ¿o pensáis que la escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabe qué estaba diciendo Santiago? Le estaba diciendo a la gente, dice: el Señor, cuando Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque enviaré a vosotros ¿a quién? Al Espíritu Santo, a ese amigo fiel, a ese amigo que está ahí. Pero ¿qué pasa? Ustedes quieren persistir en otras amistades y no tener en cuenta al Espíritu Santo. Quieren estar persistiendo en tener esa relación. Pues si siguen persistiendo en tener esa relación, lo que van a hacer es que van a desagradar. ¿Van a desagradar a quién? A Dios. Fue lo que le dijo. Y mire, tremendo, que encontré una versión que se llama The Passion. Y mire tan lindo lo que dice. Dice: no significa nada para ti la escritura que dice: el Espíritu que Dios insufló es sopló en nuestros corazones, es un amante celoso que desea intensamente tener más y más de nosotros. Mire lo que estaba diciendo Santiago. Cuando yo leí ese pedazo, esa porción de la Biblia, yo decía: tremendo, tremendo, porque aquí Santiago le estaba diciendo: ustedes deciden aquí con quién quieren caminar. El Espíritu Santo mora en nosotros porque fue la promesa que el Señor nos dio, fue la palabra que el Señor nos entregó. Pero ¿no les ha pasado muchas veces de que en su casa puede vivir una persona, pero ustedes por completo ignorarla? Hacer de cuenta como si no existiera, como si no existiera. Yo me acuerdo de una casa, en una familia donde estaba el papá, ya era anciano, y vivía con su hijo y con la familia de su hijo. ¿Y sabe qué pasaba? Le tenían su cuarto, le tenían todo, pero no le hablaban, no lo determinaban, no lo miraban, no le preguntaban cómo estaba, no le preguntaban a su papá cómo se encontraba, no le decían absolutamente nada. Y la palabra dice que el Espíritu Santo mora ¿dónde? En nosotros. Que el Espíritu Santo está ¿dónde? En mí. Y que Él anhela tener una relación ¿con quién? Conmigo, contigo y conmigo. Que Él anhela tener una relación. Él quiere estar más cerca de nosotros. De hecho, somos nosotros los que determinamos qué tan cerca queremos estar con Él. Tremendo, ¿no? Somos nosotros. Mire que el Señor no hace excepción de personas. No es que el Señor diga: yo tengo mis favoritos. El problema no está en Dios. El problema no está en Él, porque Él está con los brazos abiertos. Porque Él nos creó para tener comunión con Él. Para eso nos creó, para tener comunión con Él. El problema, ¿sabe dónde está? En nosotros, que lo seguimos ignorando, que no le hablamos, porque la escritura dice que que nos anhela celosamente y que quiere tener una relación cada día más más estrecha, más íntima, más real, más verdadera. ¿Con quién?
con nosotros. Y Él es un caballero, porque aunque Él vive en nosotros, Él no va a forzar esa relación con nosotros. Él anhela que nosotros le busquemos y que nosotros empecemos a entender que Él está con nosotros, que mora en medio de nosotros y anhela tener esa relación. Lo que pasa es que no creen que muchas veces nos sucede que queremos un Dios bombero que venga y nos apague los incendios que hacemos, que queremos un Dios salvador que venga y nos ayude porque nos metimos en un problema, nos metimos en una circunstancia y necesitamos que venga y nos rescate. ¿Sí? ¿Sí no les ha pasado? O necesitamos un Dios como el de la lámpara de Aladino. Señor, necesito un deseo, hazlo, y necesitamos, es así. Así muchas veces buscamos a Dios para que venga y nos apague el incendio, para que venga y nos cumpla el deseo. Pero así no son las cosas. Y Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros en este tiempo no buscamos a Dios. Los cristianos no tenemos tiempo, tenemos tan ocupado el día. Pastora, se no se imagina cómo 24/7, el poco tiempo que me queda es para descansar. ¿A dónde meto a Dios? ¿A dónde lo coloco? Y así nos la pasamos. Tremendo, ¿no? Pero el Señor hoy quiere hablarnos. Imagínense que hubo dos momentos muy fuertes en la palabra de Dios, donde el Señor quería destruir la tierra. El Señor quería acabar con la tierra. Pero dice que en Ezequiel 14:14 de la Nueva Traducción Viviente, dice que cuando el Señor iba a acabar la tierra, porque por todo lo que había hecho la humanidad, mire lo que dice el Señor, tremendo lo que habla. Y aquí nombra, en Ezequiel 14:14 nombra 3 personajes, porque hoy vamos a hablar de 4. Nombra 5 personajes en 2 citas, pero voy a hablar de 4 este día. Y mire lo que dice Ezequiel 14:14. Y acá estaba el Señor así, bravo, estaba enojado y dice así: aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor soberano. Y mire lo que dice Jeremías 15:1. Jeremías 15:1. En la Nueva Traducción Viviente la estoy leyendo. Y dice aquí: aun si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítenlos de mi vista. Y aquí vemos que el Señor habla, dice, habla y trae y nombra 5 personas, En ese momento dice: aun si me trajeran a Moisés, aun si me trajeran a Daniel, aun si me trajeran a Job, ni por ellos dejaría de cumplir lo que voy a hacer. Y cuando los trae a memoria, y vemos que Él viene, dice 1800 años había pasado eso que estaba sucediendo, y Él viene, trae a memoria a estos 5 personajes. Tremendo, porque cuando Él los nombra es porque eran personas que estaban ocupando un lugar muy importante. ¿En dónde? En el corazón de Dios. Y Él dice: aún si me trajeran a ellos, no cambiaría. Porque para Dios, lo que era Moisés, lo que era Noé, lo que era Daniel, lo que era Job, para Él ellos eran muy importantes y ocupaban un lugar muy importante en el corazón ¿de quién? De Dios. En el corazón de Dios. Estas personas encontraron un acceso al corazón de Dios. Estas personas, para que el Señor en un momento de enojo se hubiera acordado de ellos y decía: aún si me hubieran traído así no, pero porque Él se acordaba, porque estas personas estaban ¿dónde? En el corazón de Dios. Estas personas hicieron cosas que trabajaron y permitieron entrar en el corazón de Dios. Y usted va a decir: pero si Dios está acá, Dios no tiene favoritos. No, pero estos hombres hicieron cosas especiales. Y yo quiero que coloque a esta charla hombres que fueron detrás del corazón de Dios. Estos hombres fueron hombres que fueron detrás del corazón ¿de quién? De Dios. Por eso el Señor los nombró y se acordó de ellos. Después de 1800 años se acordó de estos 5 hombres. Tremendo, ¿no?
Y quiero empezar a hablarles de estos hombres. ¿Qué hicieron estos hombres para tener acceso al corazón de Dios? Y el primero de ellos es Noé. Noé. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué tenía Noé? ¿Qué tenía de más? Mire, tremendo. Porque cuando leemos la palabra dice que llegó un momento en que el Señor estaba tan cansado de tanta decadencia que estaba en la tierra. Él se arrepintió de haber creado la humanidad. Estaba tan aburrido y tan cansado de lo que había hecho. Pero mire lo que dice Génesis 6, versículo 8 y 9. Mire lo que dice aquí la palabra. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Sabe qué hizo Noé para tener acceso al corazón de Dios? Noé buscó a Dios en los días que nadie buscaba a Dios. Porque Noé dice que Noé halló gracia delante de Dios, porque era el único que tenía una relación con Él. Era el único que se había dispuesto a buscarlo, mientras que los otros estaban ocupados en su trabajo, estaban ocupados en sus cosas, no tenían tiempo, no pensaban en Dios, no creían que Dios existiera. Para ellos nada que ver Dios, absolutamente nada. Pero este hombre buscó a Dios en los días en que todo el planeta se preocupaba por otras cosas. Él sí se preocupó por Dios. ¿Sabe qué pasaba con Noé? A él sí le importaba qué era lo que necesitaba Dios. A él sí le importaba lo que estaba pensando Dios. Él sí quería saber qué es lo que tú quieres, Señor. Qué es lo que tú anhelas, Dios. Eso hizo que Noé entrara y tuviera acceso al corazón de Dios. Y por eso el Señor lo nombró allí. Porque fue un hombre que buscó a Dios cuando todos no lo buscaban. Y quizás nosotros en este momento estamos en una sociedad caída, en un mundo caído, donde todo el mundo está aquí, cada uno en su trabajo, cada uno haciendo cada cosa. Y quizás no sé dónde estamos, en dónde nos ubicamos. ¿Nos ubicamos en los zapatos de Noé o nos ubicamos en los otros zapatos, que estamos con tantos afanes, con tantas cosas? A Noé solamente le importaba lo que a Dios le agradaba. En medio de un momento tan duro, en un momento donde nadie quería saber de Dios, él buscaba hacer la voluntad del Señor. Él buscaba agradarle a Dios. Y quizás nosotros, yo no sé, en el trabajo, en la oficina, buscamos agradar más a Dios o buscamos agradar aquí. Mire que cuando el Señor habló con Noé, lo llamó específicamente para que hiciera algo, porque sabía que él estaba en comunión con Dios. Y el Señor le dijo, tú vas a construir el arca. Y además de llamarlo y dejarle una tarea de construir el arca, también lo llamó durante 120 años. Cuando él duró construyendo el arca, Dios lo escogió para decirle, mire, arrepiéntanse, este es el tiempo, va a venir un diluvio en medio de un desierto, porque él vivía en medio de un desierto. Y él decía, por favor arrepiéntanse. Dios lo escogió para hablarle a los demás y decirle, este es el tiempo donde tenemos que cambiar, el tiempo donde tenemos que volvernos a Dios. Eso era lo que él le decía. En ese tiempo donde a nadie le importaba, declarando que vendría un juicio. Y ustedes se imaginan Noé durante 120 años construyendo el arca, teniendo sus opresores ahí, burlándose, ridiculizándolo, que está construyendo el arca, qué es lo que está haciendo, pero qué es lo que le pasa. Y él ahí hablándoles, declarándoles, diciendo, este es el tiempo, busquen de Dios, busquen del Señor, vea, este es el tiempo, va a venir un diluvio, va a venir una inundación. Y eso era lo que les decía, y les decía, y les decía. Pero ¿sabe qué hacían ellos? ¿Hicieron caso? No hacían caso, no lo hacían. ¿Sabe qué había en Noé? Pasión por Dios. Había pasión por Dios. Y esa pasión por Dios no solamente lo salvó a él,
sino salvó a su familia. No solamente lo salvó a él, sino salvó a su familia. O sea que cuando se levanta un hombre así como Noé, en medio de una sociedad tan caída, en medio donde la gente no quiere buscar a Dios, en medio donde la gente está tan metalizada solamente en el dinero y el dinero y el dinero y el dinero, se levanta uno a escuchar la voz de Dios y a decirle: ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que quieres? Dice: a través de esta persona se salvó ¿quién? Su familia. Si se levanta uno así en medio de nosotros, uno que se levante, puede levantar y salvar su familia, puede levantar y salvar sus hijos, puede salvar su barrio, puede salvar la nación, porque se va a levantar y va a decir: yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo, yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Él buscó a Dios cuando nadie lo buscaba y tenía opresores ahí, hombres que se burlaban. Yo no sé, quizás que estés pasando tú en el trabajo, si se burlan: eres cristiano, ay, y búrlense. O si estás en la universidad y estás acá y tú eres cristiano, y tal vez tú dirás: no, es que el proceso, lo que a mí me toca, lo que yo vivo. Pero yo les digo: y lo que Noé vivió, que se burlaban y se ridiculizaban de él, pero él estuvo ahí. Entonces es cuando dice: tremendo lo que puede suceder cuando un buscador de Dios empieza. ¿Cómo puede detener el infierno? ¿Cómo puede detener un juicio? Lo que puede hacer. ¿Qué sucede cuando Dios te manda a hacer algo para Él? Si tienes las fuerzas, si tienes las agallas, si tienes el valor. Mire que el Espíritu Santo es tan bonito, porque el pastor hace 8 días nos hablaba y nos decía: Él nos capacita, Él mora en nosotros, Él nos reviste, Él nos levanta, Él nos ayuda. En medio de lo que estaba viviendo Noé, ¿sabe quién estaba con él? El Espíritu Santo. Aun cuando muchos se burlaban, aun cuando muchos lo juzgaban, aun cuando muchos lo criticaban, él estaba ahí y él decía: por favor, busque de Dios, por favor, venga a la iglesia, por favor, este es el tiempo, mire, este es el tiempo de buscar a Dios, este es el tiempo que todavía no se ha cerrado la puerta, este es el tiempo donde puedes entrar tú y tu familia, este es el tiempo para que lo busques. ¿No le parece conocido eso que muchas veces lo llaman y dicen: venga a la iglesia? ¿Por qué no viene a la iglesia? Busque de Dios, venga los viernes a interceder, busque de Dios, métase a estudiar, busque de Dios. Este es el año de echar raíces, este es el año de que en tu familia puede suceder algo, este es el año en que en tu barrio puede suceder algo. Este es el tiempo, porque después, ¿qué pasó? Cuando terminó el arca, dice que los que entraron, que fueron los animales y la familia de Noé, ¿quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Porque yo creo que Noé, el Señor dijo: tú no vas a cerrar la puerta, soy yo el que la voy a cerrar. Porque fue un tiempo de gracia. Pero este hombre buscó a Dios cuando nadie lo buscaba. Y hoy, cuando el pastor habló de esta universidad en Asbury, allá dice que se levantaron a adorar a Dios. El pastor de jóvenes con los jóvenes a buscar a Dios. Y la misma presencia de Dios descendió. ¿Llevan cuántos días? ¿10 días? 10 días en que no paran de adorar al Señor, en que no paran de buscarlo. No necesitan, como decía el pastor, no necesitan predicadores, ni la banda tal, ni este que es tan conocido, ni este que es, sino Dios descendió. Y solo su presencia es la que ha quebrantado corazones, solo su presencia es la que hace que la gente no se quiera ir. Porque este es el tiempo de buscar a Dios cuando muchos no quieren buscar a Dios. Esta fue la diferencia de este hombre. Amén. Segunda, Daniel. Y al final de Segunda de Crónicas en la Biblia nos cuenta que los babilonios asesinaron y sin piedad a mujeres, a niños, a ancianos. Cogieron y hicieron una masacre. El rey de Babilonia entró y destruyó completamente a Jerusalén, acabó con todo. Y los poquitos que quedaron vivos, ¿sabe qué hizo? Se los llevó. ¿Para dónde? Para Babilonia. Los llevó presos y cautivos. Y entre esos estaba ¿quién? Daniel iba como prisionero. Iba como esclavo a una tierra extranjera, lejos de Jerusalén, de su hogar. Iba este joven al cual
Dios nombró en ese tiempo que yo les decía. Dice que el primero ¿qué hizo Noé? Que buscó a Dios en los días en que nadie lo buscaba. ¿Sabe Daniel qué hizo? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso es lo que hizo Daniel. Y cuando miramos Daniel, todo lo que vivió, y él, todo lo que pasó, todo lo que tuvo que ver muertes, todo lo que pasó, todo lo que sucedió, y dice que en medio de todo lo que sucedió, él vivió, no era consecuencia por el pecado que él había cometido. Él estaba viviendo el horror, él estaba viviendo la crueldad, él estaba viviendo todas las cosas, pero no porque él hubiera sido el causante de eso, sino porque estaba al lado de los que fueron el causante de eso. O sea, no fue consecuencia, porque si uno dijera, bueno, yo la embarré, hice mal este negocio, me robaron, me hicieron eso, pues fue culpa mía, por necedad, porque no busqué consejo, porque sí o no, y uno sabe las consecuencias cuando uno hace cosas malas. Pero este joven era fiel, era leal. Este joven no se levantó contra el Señor. Este joven buscaba de Dios. Pero dice que él vivió el horror, el espanto, todas las cosas que vivió, pero no fue por causa de él, fue por otros. Él vivió eso. No fue la consecuencia, fue la consecuencia de los otros. A él le tocó vivir eso. A él le tocó vivir y pagar las consecuencias de los otros que hicieron el mal. Él era fiel, los otros no. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia entre Daniel y nosotros? Es que él nunca levantó el corazón contra Dios. Él nunca pensó en abandonar a Dios. Él nunca pensó en decir, pero ¿por qué me sucede esto, Señor? Si yo te buscaba, si yo tan pendiente, si yo oro a ti, si yo siempre te he colocado en primer lugar, si tú eres tan especial, si yo estoy a tu lado, ¿y por qué? Él nunca pensó en abandonar a Dios. Y no les pasa que en este tiempo es tan fácil abandonar. Abandonamos a Dios porque no cumplió lo que dijo, porque no hizo. Abandonamos la iglesia porque es que no me pareció como me miraron. Abandono a mi esposa y a mi esposo porque es que ya no me lo soporto y no quiero vivir esto. Y abandonamos rápidamente, dejamos todo porque, ¿por qué? Porque no queremos sufrir. Y este hombre, este joven que vivió circunstancias y que pasó momentos muy difíciles, que fue sacado de su tierra, que le mataron a sus papás, que lo metieron en otra cultura, que lo llevaron de esclavo, de prisionero, que era un nada y un nadie, y él no pensó en abandonar a Dios. Y como quizás muchas veces nosotros por lo que vivimos le decimos, Señor, ¿y dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Pero por qué me dejaste? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Y vienen los por qué, ¿cierto? Y se le levantan los por qué. Pero es que yo me la paso metido en la iglesia, mire, me va mal, la estoy en la inmunda, mire lo que me está pasando. Y empieza uno el por qué, el por qué, el por qué. Y quizás hay porqués que se responden, pero hay otros quizás, otros porqués que no se responden. Pero aquí vemos a un Daniel que no abandonó al Señor aún en medio de esas circunstancias. Él ni siquiera se desvió pensando el por qué. Porque muchas veces a uno le dicen, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué me va mal en las finanzas? ¿Y tú diezmas? ¿Y tú eres fiel? Uno tiene muchas veces las respuestas. ¿Y por qué me va mal con mi esposo? ¿Y te casaste? Si te casaste en yugo desigual, pues ahí están las consecuencias, ¿cierto? Y si hiciste mal, pues ¿por qué lo hiciste así? Hay muchos porqués que se responden, pero hay porqués que no se responden. En medio de una Babilonia que él estaba, en un mundo caído. Cuando vivimos circunstancias así, ¿sabe qué? En esos porqués es cuando tambalea ¿qué? Nuestra fe. Es cuando dudamos de quién es nuestro Dios. Es cuando dudamos y mire que esto no pasó con él. Esto no fue con Daniel. Daniel superó todas estas cosas que estaba pasando. Él superó la muerte de sus papás. Él superó que estaba ya metido en ese lugar, en otro lugar. Él superó que estaba siendo esclavo. Él superó todo lo que es toda la adversidad. Él superó todas las cosas. Estuvo allí. Porque yo creo que Daniel, aun cuando no escuchó a Jesús, él sabía que en el mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicción. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Yo venzo qué? El mundo, yo he venido a vencer al mundo. Y él sabía que íbamos a vivir aflicción. El ser cristiano no es que solamente sea un país, el país de Alicia, el país de las maravillas, no. Vamos a vivir circunstancias y quizás en esos momentos de circunstancias es donde nuestra fe va a ser probada.
Y es donde vamos a saber de qué estamos hechos. Mire, Daniel superó todas esas cosas. Él estaba en medio de Babilonia, pero él no perdió la relación con Dios. ¿Sabe qué hizo él? Y es algo que yo digo tremendo. En medio de un lugar donde estaba preso, en medio de un lugar donde no tenía ni voz ni voto, él fue influencia para otros. Él pudo influenciar para los demás. Él no dio una milla más. Él hizo que el bien venciera el mal. Usted se imagina a Daniel en medio del lugar, la cultura, las orgías, los bacanales, las fiestas y todo. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? Daniel vivió en santidad. En medio del infierno él vivió en santidad. Dice Daniel 1:8 que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. ¿Sabe qué hizo él? Cuando dice propuso, él se determinó que aunque los demás hicieran muchas cosas, él iba a seguir haciendo las cosas que a Dios le agradaba. Aun cuando estaba siendo esclavo en un lugar donde no tenía ni voz, aun cuando los papás no estaban ahí, aun cuando estaba solo en medio de una cultura. Y quizás muchas veces nosotros, cuando estamos en medio de esa opresión, estamos en medio de eso, ¿cómo muchas veces cambiamos? No, pero es que mire, la presión de mi jefe, la presión de la universidad, la presión de mis compañeros, la presión, pero mire Daniel, la presión que vivió. Aún le dijeron a él que no se inclinara ante Dios, que el único que se tenía que inclinar ante quién era, ante el Dios de Babilonia, ante el rey de Babilonia. Pero ¿qué hizo Daniel? Dijo, no, yo estoy en un lugar acá, me van a matar, tengo que hacer las cosas. No, dice que él, al contrario, se levantó 3 veces a orar, en la mañana, al mediodía, en la noche, en medio de la presión, en medio de los ataques, en medio de las circunstancias que hizo, buscó a Dios. Esa fue la diferencia, eso fue lo que cautivó el corazón de Dios. De ver que este hombre en medio, estando en un lugar donde no tenía ni voz ni voto, él decidió agradar ¿a quién? A Dios. Pero nosotros muchas veces decidimos agradar ¿a quién? Al que está al lado, a mi jefe. Es que si me invitó un trago, pues ¿cómo va a hacer si es el que me va a dar el contrato? Pero ¿cómo no le voy a recibir? ¿Por qué? En medio de una presión, en medio del colegio, en medio de la universidad, en medio de muchas cosas, ¿cómo somos? Y acá él fue influencia en medio de esto. Y el Señor nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. El Señor no nos llama a abandonar y a renegar y a quejarnos, sino a hacer luz en medio de las tinieblas, así como lo hizo Daniel. Él dijo, me voy a proponer a no contaminarme y a hacer luz en medio de ¿dónde? De la oscuridad. Y hay muchas cosas que se asemejan a Daniel en nosotros, pero ¿sabe cuál va a ser la diferencia? Cuando tú te determines a agradarle a Dios. Así los demás, así las compañeras, así los demás estén pensando de una manera, tú digas, yo me propongo y me determino a hacer la voluntad de Dios. Yo me determino. Ahí los ojos de Dios se van a centrar más en uno. Porque en este tiempo la gente no quiere buscar de Dios. En este tiempo lo más normal es hacer las cosas contra cultura. La cultura de Dios es contracultura con lo que el gobierno, con los pensamientos de este mundo. Pero Daniel dijo, yo no me voy a contaminar, yo no me voy a contaminar. Así los demás hagan lo que hagan, yo voy a seguir haciendo lo que a Dios le agrada. Amén. Y el tercero fue Jod. El tercero fue Jod. Y eso está en Jod 1:8. Y aquí vemos a un Jod que pasó una prueba, yo creo que la prueba más dura para un ser humano. Dice que perdió sus tierras en un instante, perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió todo lo que tenía, así, en un momentico, lo perdió absolutamente todo, lo perdió. Perdió todas las cosas. Aún la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo así la mujer. Y los amigos que tenía, los amigos que llegaron, lo empezaron a juzgar, le fallaron. No tenía a nadie Jod. Pero ¿sabe qué Jod hizo de diferente? Jod no iba tras la bendición, Jod iba tras de el que traía la bendición. Eso fue lo que hizo Jod. No iba detrás de la bendición, él iba detrás del que daba la bendición. Esto fue lo que hizo diferente Jod. Imagínense todo el cielo
y todo el infierno estaban atentos a ver qué sucedía con Job. Y mire tremendo las palabras que Dios dijo de Job. Cuando vemos a Job, vemos ese amor incondicional hacia Dios. Y mire tremendo lo que dice Job 1:8. Le voy a leer dos versiones. Le voy a leer primero la Reina Valera y dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y mire lo que dice la traducción viviente: ¿te has fijado en mi siervo Job, en el mejor hombre en toda la tierra? Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Se imagina, todo el cielo y el infierno estaban ahí expectantes, ¿qué es lo que va a pasar? Y mire, tremendo lo que dice el Señor: este varón intachable, este varón perfecto. O sea, el Señor cómo hablaba de él como el mejor hombre sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor sabía cómo era el corazón de Job. El Señor sabía que así le quitaran todo lo que quitaran, el corazón de Job no iba a cambiar. Y quizás muchas veces nosotros no tenemos algo o perdemos algo, inmediatamente nuestro corazón cambia hacia Él, cambia hacia Dios. Y mire el corazón de Él, ese corazón que dijo: no, yo no voy tras la bendición, yo voy tras el que me bendice. Yo creo que eso cautivó el corazón de Dios. Cuando Job hubo un momento en que dijo: Dios es el que me da y Dios es el que me quita. Él sabía que Dios le daba, pero también Dios le quitaba. Y muchas veces cuando estamos pasando esos periodos de que Dios nos pide cosas, ¿cómo cuestan, cierto? ¿Cómo cuesta cuando Dios nos pide algo? Porque no queremos entregar. O si nos sucede algo financiero, o si nos sucede algo con los hijos, o si nos sucede, muchas veces tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame en medio de la circunstancia que estoy pasando para poder entregar, porque quizás en mis fuerzas no puedo, porque que tal vez la medida que tiene Job no la tengo yo, pero es que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿qué hace? Él nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Y quizás cuando no podemos entregar un hijo y hemos querido en nuestras fuerzas transformarlo y cambiarlo, y a punta de cantaletazos y a punta de amenazas y a punta de encerrarlo y a punta de tal cosa, y el Señor dice: suéltalo, dámelo. Y uno dice: pero Señor, ¿cómo te lo voy a soltar? Pero ¿cómo? En esos momentos hay que soltarlo y decirle: Señor, te lo entrego. Te entrego ese esposo, te entrego ese hijo, te entrego esta área que por mucho tiempo he tratado de cambiar y no he podido en mis fuerzas. Por eso Job dijo: tú me das, pero también tú me quitas. Y tal vez hay muchas cosas que Dios hoy está hablando a tu corazón y te está diciendo: entrega esto. Y tal vez tú dices: no lo puedo entregar, pero puedes decirle: Señor, ayúdame a soltar esto, a que yo pueda entregarlo delante de ti. Así como Job entendió, así como Job dijo: yo puedo soltar también. Así como Job entendió: tú me das, pero también tú me lo pides. Así nosotros tenemos que ser. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Job demostró que aún por encima de toda adversidad, ¿qué permaneció en Job? El amor y la integridad. Aún en medio de todo lo que pasó, en medio de todo lo que sufrió, él siempre estuvo ahí con el Señor, en medio de eso. ¿Por qué? Porque tenía una estrecha relación ¿con quién? Con el Señor. Amén. Y el siguiente es Moisés. ¿Sabe que él no se conformó con la relación que tenía con Dios? Él la anhelaba más. Él lo anhelaba más con todo. Él quería ver su gloria. Él le dijo: Señor, muéstrame, si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria. Eso fue lo que dijo: si he hallado gracia delante de ti, por favor, muéstrame tu gloria. Y aquí vemos a un Moisés que un hombre que tenía una relación con Dios. A él se le conoce como el amigo de Dios. Él tenía una relación tan estrecha con Dios, tenía conversaciones con Dios tan tremendas. Él hablaba, dice, cara a cara hablaba con Dios. Y era tanto así este hombre
que dice que hubo un momento en que el Señor estaba cansado, cuando dice que cuando Moisés subió esos 40 días y se reunió con el Señor, dice que abajo en el pueblo la gente se enloqueció. Así como dice, los ratones hacen fiesta cuando los gatos no están. Entonces se olvidaron de Dios y le dijeron a Aarón que hicieran ídolos y empezaron a hacer muchas cosas. Y el Señor le dijo: estoy cansado de este pueblo que no hace caso. Y miren lo que dice Números 14:11, lo que le dice el Señor a Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Cuando vemos eso, yo digo, tremendo como él hablaba con Moisés, esa relación tan bonita que tenía, esa relación tan estrecha, donde ¿quién estaba abriendo el corazón? ¿Moisés? No, Dios le estaba abriendo el corazón a Moisés. Le estaba diciendo: mira esta gente, es que todo lo que he hecho lo saqué, les hice estos milagros y no me quieren creer. Mire cómo me desprecian, no me quieren creer. Le estaba hablando de esa manera, le estaba abriendo su corazón y le cuenta todo el enfado que tiene, le habla. Pero mire lo que le dice Moisés, es que es tremendo. Y es ahí, él le dice: ¿sabe qué? Voy a destruir, voy a acabar. Eso está en Números 14:11. Dice: voy a acabar todas las estas, pero a ti te voy a levantar. Voy a destruirlos a todos ellos, pero yo a ti te voy a levantar. ¿Y qué dijo Moisés? Listo, sí, hagámoslo así y empiezo yo. No, dice que en ese momento Moisés le dijo: no, Señor, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a pensar los egipcios? ¿Qué van a pensar cuando oigan que tú los sacaste, los llevaste al desierto y los mataste de un solo golpe? ¿Qué van a hacer? Que tú no cumpliste, que juraste. Y empieza a reconvenir a Dios. Y tremendo, porque en el versículo 20 él dice, les perdona. En el versículo 20 entonces el Señor le dijo: los perdonaré como me lo pides. Tremendo la relación que Moisés tenía con él. Que el Señor viene y le abre su corazón, le dice la situación, le dice: estoy cansado de cómo son, estoy cansado. Y él le dice: Señor, pero si tú prometiste algo y vas y los matas, o sea, ¿quién es el que va a quedar mal? Tú eres el que vas a quedar como mentiroso, que no cumpliste, que los engañaste. Y dice en ese momento que el Señor dice: ok, yo no lo voy a hacer porque tú me lo pediste. Tremendo como cuando una persona decide tener una relación así con Dios, cómo se puede levantar un intercesor para evitar un juicio en medio de lo que pueda suceder en una familia, en medio de lo que pueda suceder en una nación, en medio de lo que pueda suceder en un barrio. Así como lo hizo Moisés. Moisés, cada vez el Señor iba y le hablaba. Después cuentan más adelante en Números 16 lo mismo, y calmó el corazón de Dios. ¿Sabe qué hacía Moisés? Calmaba el corazón de Dios, no lo manipulaba, porque muchas veces uno quiere manipular a Dios. Pero te sirvo, pero tú me haces esto, pero yo hago esto. Pero él tenía esa amistad con el Señor, y lo que hacía era interceder para que ese juicio y las cosas que el Señor le revelaba no fueran a suceder. Eso fue lo que hizo Moisés. Y yo le digo a ustedes: ¿cuántos de nosotros podemos tener la oportunidad en este tiempo de levantarnos como ese Moisés? No sabemos qué cosas pueden suceder, no sabemos qué cosas pueden pasar, pero si uno que se levanta y Dios le muestra, dice cómo se puede detener la mano, el juicio, lo que quiera venir a pasar. Yo me acuerdo una vez que yo me subí en un bus y iba en un bus. Y yo iba con Tatiana, estaba pequeñita, bueno, iba con mi hermana, íbamos otros niños, iban mis sobrinas y estaban más pequeñas. Y me acuerdo tanto que yo me subí y yo estaba así, cuando yo sentí que el Espíritu Santo me dijo que orara, y yo me puse a orar y me puse a orar en lenguas y me puse a orar en lenguas. Yo no sabía qué iba a pasar, qué iba a pasar, ni si había sucedido algo, y yo me puse a orar en lenguas y estaba orando en lenguas. Cuando yo miraba el bus y miraba para todo lado a ver si era que algo había sucedido, y oraba y yo sentía como mal la presión de seguir orando en lenguas, orar en lenguas, orar en lenguas, y estaba llorando en lenguas cuando pum, paró el bus y se subieron 5 muchachos, y 3 se hicieron atrás y 2 adelante. Pero antes de que entonces resulta que se fue, y el Señor paró
porque alguien le hizo como la señal, pero no se subió, sino se fue por el lado de la ventanita del conductor y le dijo algo en el oído y bueno, pasó así. Y yo era ahora y yo ya empecé a entender por qué el Señor me había mandado a orar en lenguas, porque me mandaba, y yo seguía orando y yo decía, y los pelados se miraban y hacían así, y yo dije, Dios mío, nos van a robar, nos van a atacar, y yo oré en lenguas y oré en lenguas, cuando más adelante el Señor, el conductor dijo, ay, nos varamos, como unos pasitos más, nos varamos, bájense, que nos varamos, ya miró al bus que viene, al siguiente bus, para que se suban y por favor bájense, no quiere, se apagó el carro, se apagó y así pasó. Y nos bajamos, todos nos bajamos y estos 5 muchachos lo que hicieron fue cruzar la avenida, o sea, se cambiaron y se subieron. Y el Señor dijo, súbanse ya. Y nos subimos, dijo, y vamos, dijo, es que nos iban a robar. Yo decía, el Señor tan bonito, mira, antes de el Señor me puso a orar, a interceder. ¿Por qué? Porque Él sí sabía lo que iba a suceder. Yo digo, cuando nos levantamos y el Señor empezamos a tener una relación con Dios, Dios nos muestra antes de, no después de. Cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te abre los ojos, te muestra lo que está sucediendo en la casa, te muestra lo que está sucediendo con tus hijos, te muestra lo que está sucediendo con tu esposo, te muestra lo que está sucediendo en el barrio, te muestra lo que está sucediendo en la nación, te muestra. ¿Para qué? Para que tú digas, uy, tremendo, no, para que tú te levantes, así como hizo Moisés, se levantó a interceder, a orar, a clamar, a decirle, Señor, por favor, detén esto, yo sé que no somos, pero eres tú el que hace la obra. Y eso es lo que hizo Moisés. Se levantó un ¿qué? Un intercesor. Y además de eso llega y le dice Moisés, Señor, si he hallado gracia delante de ti, yo no me quiero conformar con esta relación, yo quiero tu gloria, yo quiero ver tu gloria. ¿Qué puede decir el corazón de Dios al ver un hombre que no está esperando las manos? Porque lastimosamente muchas veces si vemos a estos hombres buscaron las manos de Dios, buscaron los recursos que Dios les iba a dar, buscaron lo que necesitaban. No, Dios que pudo ver en estos hombres y pudo ver en Moisés que lo anhelaban a Él, que lo amaban a Él por encima de la circunstancia, por encima del esposo, por encima de la familia, por encima de los hijos, por encima de la enfermedad, por encima de lo que está pasando. ¿Sabe qué pasó con estos 4 hombres? Que amaron a Dios por encima de todo, que lo buscaron aún cuando muchos no lo buscaban, que dispusieron su corazón a agradarle a Él aún cuando los otros no querían agradarle. Esa es la diferencia de estos 4 hombres que hallaron acceso al corazón de Dios, que buscaron el rostro de Dios y no sus manos, no buscaron agradarle más a los otros, sino buscaron agradar a Dios, amaron a Dios por encima, hicieron negocios de acuerdo a lo que Dios decía, guardaron su corazón. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas. Banco Colpatria, cuenta de ahorros, 476-2026-691. Anequi a los siguientes números: 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación, diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa sabiendo que dará fruto en abundancia.